Me gustaría que me acompañe, por favor, a el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Cuando vemos la realidad de la palabra de Dios y mucho más las palabras dichas por boca de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a su palabra absoluta, indiscutible, es cuando todo pensamiento y conjetura natural, humana, se destruye de nuestra fortaleza, nuestra cabeza. Vivimos en un mundo donde nada es para siempre. Han pasado naciones, reinos, imperios, hombres prominentes, mujeres prominentes. La historia ha sepultado muchas historias. La historia evidencia de que algo ha pasado y ya ha dejado de ser. Y probablemente no es un panorama muy alentador para el hombre natural saber que lo que hoy es suceso, mañana ya deja de ser. Pero algo en este mundo se declaró perpetuo. Algo en este mundo se declaró que es eterno, que es para siempre. Y para que alguien haga algo perpetuo, eterno, para que alguien haga algo para siempre, no puede ser un hombre común y corriente. Porque nada es para siempre en este mundo. Todas las cosas son cíclicas, todo lo que comienza termina. Y para poder decir que en este mundo hay por lo menos una cosa que es eterna, deberíamos empezar a pensar y a creer que es obra del Eterno. Y Dios determinó en la obra de Jesucristo, el Hijo, levantar la iglesia, edificar la iglesia. Y este versículo 18 del capítulo 16 de Mateo echa por tierra todas esas frases mal dichas por un corazón dolido, frustrado, amargado, como muchos quieren llamarle, de que muchas veces cristianos han empleado la frase de decir, bueno, convengamos que no existe la iglesia perfecta. Muchas personas han dicho esto. Yo creo que nosotros tenemos toda autoridad legal, después de conocer la palabra, de corregir a ese hermano o ese hermano diciéndole, no, sí existe la iglesia perfecta, la iglesia verdadera. Porque si dijéramos que no existe la iglesia perfecta, tendríamos que echar la culpa a alguien. ¿Quién es el que hace que la iglesia sea imperfecta? Otra de las frases que muchas veces la hemos dicho, incluso yo la dije en algún momento por ignorancia, era que la iglesia no puede estar en cuatro paredes y que debe salir a conquistar el mundo. El plan de Dios, y es un perfecto plano que lo muestra el profeta Ezequiel, es un cuadrado perfecto, ¿no? El reino de Dios, ese templo que aparece en Ezequiel, es un cuadrado perfecto. Son 4 muros, 4 paredes de protección. Y a veces no entendemos los conceptos porque nos dejamos llevar con mucha facilidad por las emociones de un mundo que inmediatamente identifica cosas terrenales y por pasarse de moda cree que es obsoleto, entonces rápidamente hay que originar algo para que se mantenga encendido. Jesús dice lo siguiente, versículo 18, yo edificaré mi iglesia. Eso lo dice Jesús. ¿Cuál es el contexto de que Jesús dijo esto? Veamos el contexto desde el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Debemos resaltar, amados hermanos, de que sí existe la iglesia verdadera. Sí existe la iglesia perfecta. Que no todos los que congregan en distintas congregaciones pertenecen a la iglesia perfecta y verdadera de Cristo. Eso es una realidad. Una cosa es decir las congregaciones o la iglesia local de distintos barrios, ciudades, países, y otra cosa es hablar de la iglesia de Cristo. Lo primero que tenemos que identificar es que Jesús dice: edificaré. Por lo tanto, la palabra está haciendo referencia a un edificio, no al edificio de ladrillo, no a la catedral, no a la capilla, no al templo hecho de manos. Acá vemos nosotros de que habla de un edificio hecho, edificado, constituido por redimidos por su sangre. Hombres y mujeres a quienes Dios, habiendo escogido, los ha llamado con llamamiento santo y eficaz para ser la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, aquí entendemos y creemos que cuando habla de la iglesia, la eclesía, los electos, son los elegidos de Dios, los separados, los llamados a apartarse del mundo y formarse la parte espiritual del cuerpo de Cristo. Esta iglesia que Jesús edifica, debemos identificar que es un cuerpo, es algo edificado. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que hay un constructor. Y dice la Escritura: yo edificaré. Nadie, absolutamente nadie puede edificar la iglesia verdadera, solamente Cristo, el único. Esto le quita todo tipo de atributo o atrevimiento de alguna persona querer hacer o intentar edificar la iglesia de Cristo, puesto que es imposible. La iglesia de Cristo tiene características muy marcadas, muy claras. Y lo primero que tenemos que encontrar nosotros es que hay un edificio, un cuerpo, hay una edificación, algo que lleva un proceso de trabajo. Lo segundo es que hay un constructor, uno solo, Cristo. Yo edifico. Y por naturaleza es imposible que Él cometa errores. Por naturaleza es imposible que Él fracase. Por naturaleza divina es imposible que Él haga algo imperfecto. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es ¿cómo? Perfecta. Debemos resaltar en ese versículo también un tercer punto. Fundamento. Diga conmigo: fundamento. Todos los que pertenecemos a la iglesia que está edificando Cristo, que edifica Cristo, tiene fundamento sobre esta roca. La doctrina romana, de la iglesia romana, asienta esta verdad como diciendo que Pedro es el primer papa, porque Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, diciendo de Pedro. Pero Jesús dijo sobre esta roca y no dijo sobre ti
claramente haciendo la misma uso de la palabra cuando dijo, a ti te daré las llaves. Podría haber dicho, sobre ti edificaré mi iglesia, pero no estaba haciendo referencia a un hombre falible, inmutable como Simón Pedro, sino que estaba haciendo referencia a la expresión de la revelación que venía de los cielos, del Padre. ¿Cuál es la revelación que venía del Padre? Que Él recibió, que tú eres el Cristo. La palabra el Cristo significa el ungido, el Mesías, el Salvador. Una persona que integra la iglesia de Cristo es una persona que recibe del Padre, no que le brota por naturaleza, no que decide naturalmente, sino que recibe del Padre la convicción, la revelación, el fundamento de su salvación. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios. Por esa razón es que hay muchas controversias. Hay muchas dislocaciones del Evangelio en estos últimos años, pero no es de ahora, sino que viene de hace miles de años. Porque hace mucho tiempo, miles de siglos, no de años, ¿sí? Muchos siglos atrás, ya han pasado 20 siglos de deformaciones, la iglesia ha estado moviéndose por conjeturas y percepciones humanas y ha abrazado doctrinas que son totalmente carentes de sustancia y convicciones bíblicas. Y el tema de pertenecer a la iglesia no es repetir una oración, no es congregarse todos los domingos, todos los sábados o el día que se congreguen, no es participar activamente de la obra, porque pueden ser miembros de una congregación, pueden ser miembros de la iglesia local, pueden pertenecer a la lista y a la membresía de una institución, pero Jesús advirtió en algún momento de que en aquel día muchos me dirán, Señor, ábrenos, queremos entrar, y Él le dirá, yo no los conozco, no los conozco. Pero la práctica, Señor, que hicimos, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas, el Señor dirá, no los conozco porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Para que alguien pertenezca a la iglesia de Cristo, sí o sí debe recibir algo del Padre. Es Dios el que justifica, dice Pablo. Es Dios, dice el apóstol Pedro, el Padre en que en su presciencia escogió de antemano a los que iban a alcanzar la salvación. Jesús dijo en Juan capítulo 6, diciendo de que nadie puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Y muchos pueden llegar a una iglesia por un folleto, por un programa de radio, por una televisión, por alguien que le habló. Pero pueden llegar a la institución, pueden llegar a la capilla, pueden llegar a la iglesia local y pueden sentirse bien, pueden participar, pueden vivir y gozarse de momentos que parecieran que son celestiales. Pero eso no garantiza la salvación de ninguna persona. La salvación depende de Dios y no de la decisión del hombre. Porque si tenemos que decir bajo el termómetro clínico que se ve el estado de las iglesias locales en el mundo, sí podríamos decir entonces no existe la iglesia perfecta. Porque hay tantas cosas horribles que pasan dentro de las congregaciones. Porque la santidad y la integridad del cristiano está lejos de lo que demanda el Padre. Pero como dentro de todas las congregaciones que existen en el mundo, están los que Cristo murió, los llamó, los santificó. Esas personas que recibieron el testimonio del Padre para que ellos sean convertidos en hijos de Dios, como dice Juan, a todos los que le recibieron.
le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, el fundamento de los verdaderos hijos de Dios, los que pertenecen a la iglesia perfecta de Jesucristo, son aquellos que en verdad han recibido la convicción del Padre, del Espíritu Santo, para ser regenerados. Número 1, un edificio. Número 2, un constructor. Número 3, fundamento. Número 4, advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Las puertas del Hades. Hay peligro. ¿Saben, hermanos? La iglesia que no es verdadera, la iglesia que no es perfecta, busca pasar el menos peligro posible. La iglesia que no es de Cristo busca el mayor confort para la gente, busca la mayor comodidad para la gente. Y lo ha logrado en este tiempo con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, con el avance de la cultura, con el avance de todas las cosas que el humanismo puede tener en carpeta. Hoy se ha creado la iglesia al servicio del cliente. Por lo tanto, vemos nosotros de que esa iglesia, que muchos dicen que es la iglesia de Cristo, pero donde el hombre es el centro de la atención, donde los mensajes son tan diluidos con agua para que nadie se ofenda, donde han dejado guardadas en el armario las doctrinas bíblicas y se han llenado de humanismo simplemente para endulzar los oídos, para hacer de que las personas no se ofendan y se sientan bien y salgan recreadas con el ego y la egolatría cada vez más grande. Cuando los mensajes son puramente de psicologías, llenos de motivaciones, llenos de metafísicas, se ha perdido el horizonte, se ha perdido el rumbo de la iglesia. Entonces sí podríamos decir nosotros, es verdad, la iglesia no es perfecta. Pero la iglesia de Cristo, esa iglesia verdadera que Él edifica, que está basada en convicciones reveladas por el Padre de que Cristo es la cabeza, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que no hay otro fundamento. Esa iglesia tiene persecuciones, tiene tribulaciones. No hay paz momentánea o esa tensa paz que buscan mucho por la quietud de no te metas en problema, sino que la iglesia de Cristo lo ha demostrado apenas llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo les dio poder cuando vino sobre ellos. Y la iglesia comenzó a inquietar la sociedad. La iglesia comenzó a trastornar la ciudad entera. Y el resultado inmediato fue la persecución, las amenazas, las cárceles, los azotes. La inmediata reacción ha sido que desde que la iglesia comenzó a latir el día de Pentecostés, desde ese momento la iglesia está en tribulaciones. Y la tribulación no ha dejado de parar y detenerse sobre la iglesia de Jesucristo, puesto que todo el tiempo se ha levantado personas inspiradas por el mismísimo Satanás, como el reino de Babilonia, como imperios que querían destruir todo, como Roma, como emperadores y centuriones inspirados por Satanás. Allí estaba Herodes, allí estaba Nerón, allí estaba Calígula, allí estaba Hitler. ¿Cuántos más? Y aún la misma ramera, con toda su intención de querer impedir que la palabra de Dios corra, se ha llevado más muerte que las 2 guerras mundiales en el tiempo de la Inquisición. Esto, hermanos míos, en verdad es peligroso. Pero la iglesia de Cristo ha sido llamada a soportar las aflicciones. Los apóstoles y la iglesia primitiva oraba y decía: Señor, mira sus amenazas, pero concédenos con más denuedo hablar tu palabra. Concédenos con más autoridad hablar tu palabra. Y hermanos, ¿sabe cuál es la diferencia entre la iglesia de Cristo, que es perfecta, y la iglesia que no es de Cristo? Es que muchos han sustituido la verdad por la mentira del diablo
y se han abrazado con el mundo y han mezclado prácticas del mundo para ganar al mundo. Pero resulta ser que el mundo los ganó a ellos. Se ha corrompido. Esa no es la iglesia de Cristo. Jesús dijo que Él iba a edificar un edificio, una iglesia, un cuerpo, que el constructor era Él mismo y que iba a tener fundamento. Ese fundamento, esa roca es la confesión inspirada por el Padre de que Cristo es el Señor. Pero también dijo que las puertas del Hades se iban a levantar. Pero lo que hizo Él es dar el otro fundamento, el quinto fundamento. No prevalecen. Las puertas del Hades no van a tener victoria sobre la iglesia verdadera. Y en esto se marca la diferencia. En esto se marca, en esto es evidente, amados hermanos, puesto que en estos tiempos estamos viviendo esta realidad. Sí, hermanos, yo sé que incluso en esta congregación hay muchos que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Por las actitudes, por el fruto, por cómo se mueven, por qué es lo que hacen, por qué es lo que piensan, lo que hablan, lo que dicen, lo que miran. Su fruto dice qué clase de árbol es usted. El que está en la vid verdadera, ese lleva mucho fruto. Y el Padre interviene, es el que limpia para que lleve más fruto. Pero, amados hermanos, encontramos que la identidad de los hijos de Dios están siendo en este momento cada vez más identificados. ¿Saben por qué? Porque son menos los que viven en santidad. Antes quizás no se percibía todo esto, pero ahora, como se ve la inmundicia en todos los órdenes, como se ve cómo el sistema mundo ha hecho y se ha apoderado de tu vida, de tu cabeza. Este sistema, este cosmos, esta organización mundial que va en contra de Dios, se ha encargado de tomar a aquellos que dicen que son hijos de Dios, que congregan fielmente y que hacen todo tipo de prácticas ritualistas, pero su corazón aún no ha sido regenerado, porque no ha recibido del Padre la convicción de ser un hijo de Dios. Nadie puede creer si no es dada la fe como un regalo de Dios para una persona, para que crea que Jesucristo es el Señor. Nadie puede arrepentirse si no es el arrepentimiento dado por el Padre, hermanos. Porque una cosa es lo que hacían los fariseos que eran acusados por su propia conciencia. Pero otra cosa es el arrepentimiento genuino. ¿Cuántas cosas Jesús dijo que iban a pasar? Pedro habló de los padecimientos. Pedro habló de las tribulaciones. Pablo habló de grandes pruebas. Como dice Hechos de los Apóstoles 14:22, dice: es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero dijo: es necesario. ¿Saben por qué muchas personas no aceptan este tipo de mensaje? Porque tienen su mirada puesta en las cosas terrenales. No miran las cosas que están por venir. No miran las cosas celestiales. No ponen su atención en las cosas divinas. Por lo tanto, muchas personas están confundidas. Me hacía reír el día de ayer, ¿no? 11 del 11 del 11. Como si fuera que nosotros inventamos en un día eso, ¿no? Pero me hacía reír las distintas pensamientos que había, ¿no? Portales cósmicos que se abrían, los niños índigos y cuántas cosas, ¿no? Promociones que había. Si bien es cierto, la Biblia no niega la numerología, porque los números en la Biblia siempre han sido muy marcados. Pero ¿cuántas personas ponen su atención en cosas esotéricas y místicas y ni siquiera tienen la sana costumbre de entender los planes perfectos de Dios? La iglesia necesita entender que las tribulaciones y los problemas y las crisis y las necesidades van a estar permanentemente.
Si usted me acompaña a Mateo capítulo 24, Jesús, hablando de las señales de los últimos tiempos, incluye a los santos en tribulaciones. La iglesia debe entender que estamos viviendo en tiempos difíciles. Pero Mateo capítulo 24, cuando Jesús está haciendo referencia a la pregunta que le hicieron los discípulos sobre qué señales habría de su venida y cuándo será el fin del siglo o el fin del mundo, Jesús comenzó a dar varias profecías escatológicas de tiempos finales para que podamos entender que aún estando con el fundamento de la salvación, también padecemos persecuciones, también padecemos guerra, también padecemos hambre, también padecemos tribulaciones, persecuciones, muertes, martirizando personas por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que todo esto era necesario que acontezca. Pero haciendo referencia a esto, me lleva mucho el pensar lo mal que entendemos la Escritura acerca de esto. Y por ejemplo, encontramos en el capítulo 24, versículo 40, el versículo que dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y muchas veces hemos tomado fundamentos sobre estos dos versículos para pensar de que nosotros no vamos a pasar ningún tipo de aflicción, de tribulación, de nada, de ningún problema. Amados hermanos, no es el tema que voy a desarrollar ahora, porque esto lo vamos a hacer mucho más adelante cuando el Señor nos permita profundizar en esto. Pero siempre la iglesia ha tomado la idea y ha abrazado el concepto de que, bueno, ya viene el Señor Jesucristo y seremos arrebatados en una forma secreta. Vamos a quedar ahí la ropa de algunos sentaditos así, la ropa sola y los zapatos, ¿sí? Y otros van a ver la ropa y otros van a... Ya hay películas, ¿no?, que se muestran aviones que caen porque era cristiano el piloto y choferes de los ómnibus que chocan. Y todo se ha tomado, ¿por qué? Porque dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Si yo hiciera una pregunta en esta noche, ¿cuántos de todos los que están acá quieren ser tomados? ¿Y cuántos quieren ser dejados? Inmediatamente nosotros relacionamos con esto, con el arrebatamiento. Pero miren qué mal que entendemos nosotros, porque los que quieren ser tomados son los que son condenados y los que son dejados son los que son salvados. Porque el contexto anterior dice el versículo 38, 37. Jesús decía esto: porque más como en los días de Noé, dice de esta manera, así va a ser, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Ustedes quieren ser llevados o quieren ser dejados? Ahora entienden, ¿no? Fíjese que nosotros muchas veces entendemos al revés, pero cuando tomamos versículos descolgados podemos hacer cualquier conjetura, pero acá está haciendo referencia que vendrá juicio. El diluvio es juicio y arrastrará a los que no son del Señor. Porque, amados hermanos, el día del juicio final de Dios incluso será juzgado la tierra y el cielo y huirán de su presencia, porque no habrá lugar para ellos y habrá entonces un cielo nuevo, una tierra nueva, y los que son dejados son los que habitarán y reinarán con el Señor. Pero entendemos al revés. No tomamos nosotros conciencia de lo que significa creer que Cristo es el que edifica, el que determina los tiempos, el que ordena las cosas, el que no necesita una mano de nadie. Y muchas veces nosotros tomamos atribuciones que no nos corresponden. Usted lo único que tiene que hacer es velar y orar y estar atento,
Porque usted ni yo sabemos el día y la hora que vendrá el Señor. Las puertas del Hades, las mismas puertas de la oscuridad del infierno, es la amenaza. Pero Jesús dijo, no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Protección. Significa seguridad. Significa que Dios está en control de todas las cosas. Y aunque haya tribulaciones, aunque haya persecuciones, aunque haya angustia, aunque haya llanto, amados hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que no existe ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hambre, peligro, persecución, desnudez, ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, dice como está escrito. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando entendemos esta realidad es cuando nosotros decimos, Señor, tu iglesia, la que tú edificas, es perfecta. Amén. Tu iglesia es perfecta. Continúa el Señor diciendo en esa profecía, dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá aparte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué entendemos de esto? Dios es justo, pero Él conoce a los suyos, a sus escogidos. Quiero, amados hermanos, que podamos pensar en esto. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la característica de la iglesia de Cristo? ¿Cómo es la iglesia de Cristo? En estos tiempos muchos van a decir lo que dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fue posible, a muchos, aún los escogidos. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. Ya pueden decir algunos, mire, Cristo ha venido y está en California. No vayan, dice. No es secreta la venida del Señor. No es oculta. No vayan, dice. Versículo 27, ¿por qué? Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Alguien podrá no darse cuenta de que Cristo el Rey ha llegado? No, absolutamente no. La ficción y la fantasía se ha apoderado de la iglesia y esa es la oscuridad de las puertas del Hades. Pero la iglesia verdadera de Cristo es la que entiende y comprende y reconoce el engaño de Satanás y espera paciente y bien preparado en santidad la venida del Rey. Cuando Pedro recibió esta declaración de Cristo para que todos escuchasen, Pedro, sobre esa confesión que acabas de recibir del Padre, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada con aquellos que en verdad han recibido el testimonio del Padre por medio del Espíritu Santo y han cambiado, porque han sido regenerados, porque han sido transformados, porque odia el pecado como Dios odia el pecado y no se deleita más de la inmundicia, porque sus pensamientos ya no son iguales como lo tenía antes. La regeneración se ve claramente en 2 Corintios capítulo 5, 17, cuando dice, de modo
que si estás en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo cosas. Las cosas, diga conmigo las cosas. Las cosas viejas. ¿Usted qué cosas viejas practicaba? ¿Qué cosas viejas? El pecado es un conjunto de cosas. Las cosas viejas, hechicerías, borracheras, orgías, sexo promiscuo, adulterio, fornicación, inmundicias, prácticas sexuales corruptas ante los ojos de Dios, transfugiadas, la timba, el juego, el azar, los prestamistas, el mal uso del dinero, todas esas cosas que antes usted la practicaba, esas cosas viejas, si usted está en Cristo, pasaron, no más. En Cristo usted practica, vive cosas nuevas. ¿Cuál es la evidencia de los hijos de Dios? Yo soy un hijo de Dios, pero termino de adorar a Dios y me voy a hacer de las mías. Sigo haciendo cosas viejas, por ende usted no está en Cristo. Y el que no está en Cristo está condenado. Las cosas viejas se terminaron para los que están en Cristo. Si usted sigue en fornicación, sigue en adulterio, sigue en hechicerías, sigue en celos, sigue en ira, en enojo, en borracheras, participando de las obras infructuosas de las tinieblas, usted está condenado al infierno. Pero si usted reconoce la obra regeneradora del Padre en usted, usted se da cuenta que esas cosas ya no van más en usted. Usted empieza a decir no a la fornicación, no al adulterio, no a la hechicería, no a la orgía, no a las prácticas corruptas delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo y ahora busco cosas nuevas. El que no trabajaba, trabaje, pague sus deudas, honre a su padre, a su madre, haga el bien. Porque ahora puede hacerlo. En Cristo, la iglesia que Él edifica tiene la misma característica. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Ya se puso a pensar usted en su eternidad? ¿Qué cree que va a ser salvo porque haya repetido hace años una oración que ni siquiera se acuerda lo que dijo? Y porque lo hayan metido en un pelo pincho 2 o 3 veces diciendo ya sos hijo de Dios. La salvación no depende de usted. La salvación depende de aquel que escribió el nombre suyo en la eternidad. Antes que los cielos y el universo sea creado, dice la Escritura, fuimos escogidos en Dios, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. La elección es soberana. Dios glorifica 2 de sus atributos en la elección: la justicia y la gracia. Por cuanto todos estaban pecadores, todos merecían ir al infierno. Y si Dios dejaba que todo el mundo vaya al infierno, Dios era justo, pero no podía mostrar su gracia. Y si Dios salvaba a todo el mundo, porque dice, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Él mostraría su gloria para su gracia, pero no podría mostrar su justicia, porque no merecemos el cielo, hermanos. Entonces Dios glorificó su gracia y Dios glorificó su justicia, escogiendo a quien Él quiso por soberanía. Y hermanos, si usted es un elegido de Dios, la palabra eclesía es eclectos, llamados afuera, escogidos, elegidos por Dios. La iglesia de Cristo tiene la vida de Cristo, santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Esa característica es la iglesia que en este tiempo se está levantando. La iglesia que no tiene alianzas humanas, sino que reconoce quién es el Señor. Como lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, Yeshua HaMashiach. Tú eres el Mesías. Tú eres mi Salvador. Pedro, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Quién podría convencer a Pedro? ¿O ven ustedes que acá Jesús dijo, entrégame tu corazón, Pedro, acéptame, abre la puerta, en tu corazón tienes un picaporte por el lado de adentro, ábreme la puerta y yo entraré? Fábulas.
Todos estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando no la merecíamos. ¿Se da cuenta? Su vida demuestra si usted es un hijo de Dios. Su vida demuestra si usted pertenece a la iglesia perfecta. No porque usted y yo seamos perfectos ya, hermanos, todavía tenemos una carne tan corrupta que todos los días nos lleva a pecar. Pero hermanos, nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, tenemos la esperanza de que cuando el Rey de Gloria haga sonar su trompeta, seremos transformados en gloria, tal cual como Él es, y no habrá más corrupción. Pero amados hermanos, Mateo 24 dice que cuando Él haga sonar sus trompetas, de los 4 puntos de la tierra, reunirá a sus escogidos. Esto significa, amados, que en verdad el Señor es el que va a reunir a su iglesia. Y en verdad el Señor es el que va a hacer esto. Va a traer claramente la manifestación de quién es su iglesia. Su iglesia es pura. Su iglesia es santa. Su iglesia es sin arrugas. Es una iglesia universal. Es la única iglesia de Cristo. Es un misterio, porque le está edificando Él. Pero si el Espíritu le da testimonio a su espíritu que usted pertenece a esa iglesia preciosa, glorifique al Señor y manténgase en santidad, velando y orando, porque el Rey viene pronto, pronto. Amén. Él edifica una iglesia. Él es el constructor. Él establece fundamentos. Él advierte. Va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones, pero Él garantiza que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Manténgase en santidad. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. La verdad que nosotros no podemos decir quién es y quién no es de la iglesia de Cristo. Pero la Biblia revela que en un campo puede haber trigo como puede haber cizaña. Y dice, no les toca a ustedes arrancar la cizaña porque pueden arrancar el trigo bueno. Mis ángeles, los segadores, son los que van a separar el trigo de la cizaña. ¿Saben, hermanos? Hay gente que se preocupa y se asusta mucho porque algunos dicen, se está dividiendo la iglesia. La iglesia primeramente no se divide, es una. Puede ser que algunas congregaciones hayan vivido divisiones por causa del pecado. Pero lo que sí puedo entender es que todas las iglesias locales en Argentina, en el mundo, es imposible que no se divida. Porque Cristo es el que va a dividirla. Él va a poner a la derecha a las ovejas de las cabras que están a la izquierda. Él va a separar el trigo de la cizaña. Desde Génesis capítulo 1 vemos nosotros a un Dios que separó la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Dios es un Dios de división, Dios es un Dios de separación. No hay relación entre el mundo, lo santo y lo profano. No hay relación entre el templo de Dios y los ídolos. No hay relación entre los creyentes y los incrédulos. No hay punto de comparación. Dios siempre habló en toda la Escritura de una dualidad.
El altar de Abel versus el altar de Caín. Siempre se manifestó la dualidad, la bendición, la maldición, el cielo, el infierno. Morir en delitos y pecados o morir honrando los ojos de nuestro Dios, siendo de gran estima. Hay dos maneras claras de vivir la vida: en vagancia y en flojera, o en devoción al Señor. Hay dos maneras de preservar la vida: en santidad y cuidado y protección, o destruyéndola, viviendo perdidamente. La Escritura dice que los cielos y la tierra llaman por testigos contra nosotros para decidir, porque Él ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice: escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Siempre había que escoger si era Dios o era el becerro de oro, si era Jehová o era Baal. Escogen, dejan de claudicar, dejen de estar dudando. Hasta llegó el momento que tenían que decidir si querían que suelten a Jesús o que suelten a Barrabás. Todo el tiempo había que escoger. Siempre hay dualidad. Está el camino con la puerta estrecha y el camino angosto, y el camino ancho y la puerta espaciosa, ancha, que lleva a la perdición. ¿Por qué camino caminas tú? Desde el Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el árbol que te alimentas tú? ¿Vives en el espíritu o vives en la carne? ¿Perteneces a la iglesia de Cristo o a la sinagoga de Satanás? ¿A dónde muestras tu identidad? ¿Adoras al Padre en espíritu y en verdad, o adoras en la carne y en la mentira? ¿Cómo es tu adoración? Hay dos receptores de adoración en todo el universo: el altísimo Dios, que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y Satanás, que le dijo al mismo Señor Jesucristo que si postrado le adoraba, le iba a dar todos los reinos. Dos que buscan y reclaman adoración. Si nuestra adoración no es hecha en el espíritu y en verdad, por más que creas que la estás dando a Dios, la está recibiendo Satanás. Porque solamente lo que es legal, lo que es verdadero, lo puro, lo honesto, lo de buen nombre, todo esto proviene del Señor. Puedes participar en la mesa en discernimiento, entendiendo lo que estás haciendo, participando del pan y de la copa. O puedes participar como un rito, en forma ritual, pero estás comiendo juicio. Y por esa causa muchos se mueren y se enferman, dice la palabra. ¿Cómo vas a participar en la mesa de hoy? Lo que sí debemos entender, amados hermanos, es que es nuestro Dios el que reclama la bendición y la consagración que Él nos ha dado en nuestra manera de vivir. Vivamos intensamente como para nuestro Dios. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para nuestro Dios. Es la manera. La iglesia es perfecta. La iglesia de Cristo que Él edifica es perfecta. Y si usted pertenece a esa iglesia, gócese, pero santifíquese cada día. Viva cada día entregado al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta noche por habernos hablado de esta manera. Te damos gracias en esta noche porque una vez más reconocemos cuán equivocado estábamos pensando que nosotros debíamos edificar esa iglesia. Qué bueno es que por convicción digamos: Señor, te entregamos a ti, es tu iglesia, edifícala tú, nosotros somos tus siervos para obedecerte. Por eso, Señor, es que te pedimos perdón por haber hecho tantas cosas creyendo que era de parte tuya, pero nosotros lo hicimos, Señor, por meras emociones y no por convicción. Hoy, Señor, estamos arrepentidos de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos que no hablan de que pertenecemos, Señor, a una iglesia tan hermosa y santa. Pero si hay hijos de Dios que en verdad están arrepentidos, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Pero si hay personas que están envueltas en sus delitos y pecados y aún no tienen luz para arrepentirse,
Te pido piedad, misericordia, para que mis hermanos reciban esta verdad, este regalo que proviene de ti, para arrepentirse, para vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, glorifícate en este tiempo. Glorifícate, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor.